estamos dándole la bienvenida, abriendo su columna Pensamiento Crítico a Adán Costa, abogado, profesor universitario, trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Y no podía ser de otra manera. Acudí a mi querido amigo para que juntos, voy a decirlo así pomposamente, pero lo vamos a escuchar a él, tratemos de hacer, como ensayamos siempre, otra mirada acerca de plural, las marchas universitarias en todo el país en el día de ayer como una, le digo yo, manifestación viva, ¿no? Palpitante del sentido de comunidad. Adán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, querida Clara. Muy lindo tema para reflexionar en común. Sí, se llevó a cabo justamente en un clima de gran protesta, digamos, en general con la marcha, la marcha del gobierno, sobre todo en sus decisiones que afectan a distintos sectores, en este caso al sector universitario, que no es una primer marcha, sino una cuarta marcha, y tuvo este carácter, como bien lo decís, las principales, por lo menos en las principales centros urbanos de la Argentina, digo principal en el sentido demográfico, no porque haya una diferenciación más que por concentraciones urbanas, digamos. Bueno, que también hubo manifestación aquí en la ciudad que yo resido, que es Santa Fe, fue verdaderamente masiva alrededor de la universidad pública, en este caso la Universidad Litoral. Fue la marcha en Santa Fe. Bueno, en el caso de Buenos Aires, que por lo general tiene esta capacidad de tener un eco mayor, todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires rebota con más fuerza, sobre todo porque están ahí también concentrados en las principales terminales de los medios de comunicación, y también por una cuestión demográfica, por supuesto, y también por una cuestión demográfica. Alrededor de la ciudad de Buenos Aires hay un gran conurbano, y la propia ciudad, que tiene 3 millones de habitantes, más todo su conurbano, hay aproximadamente 12 millones de personas que están viviendo en esa zona de la Argentina. Algún día hablaremos de cómo se han conformado los aglomerados, ¿sí? Los aglomerados urbanos en un país que es el octavo país en términos de superficie del mundo, ¿no? Tan extenso, pero con centros urbanos tan densamente poblados. Alrededor de los puertos. Por así decirlo. Bueno, ¿qué reflexiones tenemos con respecto al convite que me haces, querida Clara? El sentido de comunidad, porque creo que acá hay que hacer una reflexión crítica. Yo creo que lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, y hacer un espejo por ahí de declaraciones que hace la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella hacía un posicionamiento en relación a España, ¿sí? La relación que une México con España, relación histórica, histórico-político con España, y presente también, político, pero sobre todo hacía una reflexión histórica, para dar un pequeño contexto de lo que voy a comentar y traerlo a la marcha de ayer. Porque vale mirarlo en estas claves, que son siempre claves culturales y civilizatorias. Decía Claudia Sheinbaum que la característica de la sociedad mexicana, ella habla de sociedades o de sociedad mexicana, es que pudo preservar su característica de sociedad porque preservó el sentido de comunidad o de comunidades, lo decía ahí en plural. Esto me parece muy interesante reflexionar, e incluso hablar de comunidades en sentido plural.
porque es en esa pluralidad de comunidades, me parece que también tenemos que mirar lo que podría llegar a ser un reclamo de un sector, ¿sí?, de la sociedad, que es el universitario, por políticas estatales, políticas públicas de gobierno. Sí. Está más que claro de que con casi un 60% del gobierno actual, gobierno nacional actual, las decisiones de política pública que ha tomado ha afectado un conjunto de sectores, una diversidad de sectores. El sector universitario, la sociedad salarial, los asalariados, los trabajadores, sectores de salud, la salud mental, los jubilados. Esta pregunta que bien haces en términos de clave de reflexión, los jubilados, los discapacitados, los sectores, las personas con discapacidad, exacto, sí. Todo aquello que tenga que ver con inversión pública. Claro. A los economistas les gusta hablar de gasto público, pero en realidad es inversión pública, y sobre todo tiene que ver con la razón de ser del Estado, que el Estado justamente tiene obligaciones que son constitucionales de acompañar a sectores sociales, acompañar y garantizar que el desarrollo de los derechos de todos los sectores sociales lo puedan hacer efectivos, no que sean cuestiones solamente nominales, nominativas. Para eso existe un Estado. Lo que pasa es que en la lógica de la narrativa política se ha modificado esa concepción, que es la concepción que siempre hay que volver. Es decir, hay un Estado, hay una Constitución, garantiza derechos. Los que no pueden acceder por sí mismos a sus derechos, el Estado es el que tiene que, a través de la inversión pública, es el que tiene que promover esta justicia en la distribución de lo social de derechos. Sí. Bueno, esto también es otra discusión más de tipo político, pero acá nos interesa cómo funciona esto de comunidad, porque ante tu pregunta, se moviliza una enorme marcha, una cuarta marcha universitaria. ¿Y qué pasa con los jubilados? Que miércoles a miércoles siguen manteniendo persistente el reclamo, y quizás el tema de los jubilados es más grave aún en términos de lo universitario, porque también es un sector que es, como se diría la expresión en italiano, un boccaccio di cardenale, que son los fondos de previsión, los fondos de rentas, la renta de la seguridad social. Es decir, ahí las garras de los fondos buitres, de los sectores de la economía concentrada en lo financiero, están siempre depositados. O sea, los fondos del ANSES, etcétera. Es decir, es algo que quizás ven la motosierra en estos términos tan coloquiales que el presidente nos ha enseñado a que la naturalicemos, prácticamente sobre sus nucas en forma directa. Sí. Entonces es un sector gravemente afectado justamente por esta razón, digamos, de cuál es el peso de las decisiones real por la cual se toman las decisiones de política pública. El sector de los jubilados es quizás más afectado que los universitarios, porque tienen marcha masiva los universitarios y no los jubilados, y bueno, porque está afectado el sentido de comunidad y de comunidades. Es decir, pueden ser sectores, pero el sentido de comunidad en términos generales es que en una comunidad todos los sectores estén desarrollados. Claro. Todos, absolutamente todos, desde los discapacitados y los ancianos, y a los jubilados, los ancianos. Y si eso no falla, si eso no se da, es porque está faltando, aún en el sentido de comunidad, una nivelación, un equilibrio, claro, de cada uno de esos derechos. Entonces, uno también mira el tema, también en términos críticos, del conocimiento universitario. Lo digo como docente universitario, y es una preocupación que más o menos mi experiencia de 18 años docente universitario he tenido, es reflexionar acerca de los saberes que entran y los que no entran en una universidad. Uh-huh. Esto también
nos habilita también una reflexión más a escala más general, que seguramente quien me escucha puede decir, no, esto no es tan así, y por supuesto lo acepto, pero en términos generales, en la universidad el saber que predomina es el saber científico, de cuño occidental, por darle una caracterización, culturalmente de cuño occidental, es decir, la propia idea de universidad es un término en latín, universitas, ¿sí? Sí. Más o menos ahí en el siglo XII, siglo XIII, por Bolonia y también un poco por Lutetia, París. Lutetia era el nombre original de la actual ciudad de París. Ahí se fue organizando esta idea de las universidades de conocimiento, ¿sí? Entonces hay una pregnancia muy fuerte del conocimiento que transita por las universidades del saber científico. Pero ¿qué pasa con los otros saberes? Por ejemplo, la sabiduría ancestral, la sabiduría popular. Y entra como de costado. No tiene una centralidad, o al menos la centralidad que tiene el saber científico. ¿Y por qué me interesa también pensar esto? ¿Por qué? Porque ahí hay una puertita de respuesta, no es la respuesta total, pero también es una respuesta que entra como pregunta. ¿Por qué no ingresa en la sabiduría ancestral, donde en la sabiduría ancestral el eje de la sabiduría, ¿dónde reside? En los ancianos, en los antiguos, en los que en las comunidades indígenas actuales el conocimiento, la rectoría de esa comunidad, la orientación de esa comunidad, lo tienen los ancianos, es decir, los viejos, lo que diríamos ahora los jubilados. Entonces, esa sabiduría ingresa muy poco, incluso en la misma universidad. Acá también hay una clave. Vuelvo a Claudia Sheinbaum. Ella habló que fundamentalmente México pudo preservar estos sentidos de comunidades. Yo seguramente, uno bien puede decir, y conozco la realidad de México, está el narcotráfico, están los carteles, por supuesto. Que existan problemas no quita que se pueda hacer una reflexión acerca de cómo son las configuraciones sociohistóricas. Claro. Entonces, mi primer respuesta ante tu convite, querida Clara, es habilitar la pregunta. ¿Por qué en la universidad no ingresan estos saberes? Y estos saberes tienen esta valoración de que el antiguo vale. Y entonces lo miramos en términos del proceso civilizatorio netamente occidental. ¿Y qué decimos? Y que lo viejo es casi de descarte. Lo dejamos acomodado ahí al viejo y, bueno, que no moleste demasiado, y la potencia está en los jóvenes. Y acá tenemos un tema de los jóvenes universitarios, por decirlo así, y los viejos jubilados. Entonces, ahí yo te podría ofrecer una primera respuesta a escalar, a profundizar, a problematizar de por qué los jubilados en sus marchas de miércoles son 30, 40, 50, que encima sufren represión. En algún momento tuvo solidaridad de algunos equipos de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, o de conurbano. Recordemos cuando se dio esa persona identificada con los colores del Club Chacarita de fútbol. Bueno, en fin, es decir, alguna solidaridad, y yo creo que cualquiera que le consultás, ¿estás de acuerdo con el reclamo de los jubilados? Van a decir todos que sí, pero ¿por qué no se transforma en una manifestación masiva? Y bueno, porque creo que estas cosas están articulando la idea de lo viejo, lo digo en términos cariñosos, lo viejo, lo antiguo, claro. como de descarte del sistema de producción o del sistema de funcionamiento de los servicios económicos, y esta idea de que en la ancestralidad entra poco en los saberes universitarios, en donde existe justamente desde ese siglo XII, siglo XIII, que se crearon las universidades como un modo de explicación de la sociedad. Es decir, las universidades nacen no para formar profesionales, que quizás es casi la visión liberal de la universidad, sino las universidades nacen para explicarse a la propia sociedad, a sí misma.
Es decir, la sociedad se está explicando a través de la universidad. Entonces, se explica menos si determinado tipo de saberes no ingresan. Quiero recordar a la audiencia, porque bueno, llevamos varios minutos, estamos conversando con Adán Costa en su columna Pensamiento Crítico. Y aquí, en este punto, querido Adán, sumo un par de reflexiones. No me olvido más de la primera vez que los jubilados y jubiladas fueron reprimidos por la policía, episodios desgarradores que hemos visto. No me olvido de los comentarios generalizados, indignados, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes, que me resisto a decirles redes sociales, redes digitales, diciendo, este es el límite, hasta acá se llega, después de esto, ¿qué? Y bueno, y sin embargo siguió, continuó, y entonces naturalizamos las palizas y la represión de todos los miércoles desde entonces. Y me atrevo a pensar, además de esta en base de reflexión que nos das, a que quizás influya también, porque claro, no hay ¿cómo vamos a decir? Una causalidad, ¿no es cierto? Son muchos factores los que confluyen, pero digo, el pensamiento, digamos, neoliberal, que por supuesto está inducido en función de los intereses, particularmente hoy por hoy, ¿no es cierto?, de las grandes tecnológicas que están concretamente disputando el poder fáctico a nivel global, que lo único que, entre comillas, sirve, ¿no es cierto?, es la juventud por su potencia y por la posibilidad, ¿no es cierto?, de adhesión o de adherencia, si querés, al juego y a la dinámica que tratan de imponer, ¿no es cierto?, las tecnológicas, en el sentido de que este mundo digital, ¿no es cierto?, que ya lo hemos hablado con vos, en donde la eugenesia nos prescribe, ¿no es cierto?, que los viejos, como decís vos, son desechables. Aquí va a prevalecer solo una élite que sea capaz, ¿no es cierto?, de actuar y pensar en términos de juventud, es decir, yo me subo al tren, el que no pueda se queda atrás y es descartable. Sí, coincido en toda la línea lo que decís, y ameritando que estamos sobre el final de la columna y del programa, solamente decir que en general en los sectores dinámicos de la economía son los sectores juveniles, también niños y adolescentes, porque son sujetos de altos niveles de consumo. Pero para la sociedad digital, lo que hace es, en realidad los transforma en objetos de consumo. Claro. Es decir, es un sector dinámico para los consumos, estos sujetos, por eso quizás son ponderados, incluso están vinculados a toda estética de belleza, toda estética de logro, de éxito, y que en definitiva el joven, el adolescente, que dramáticamente hay que observar en estos últimos tiempos cómo suben los indicadores de suicidio, ¿sí? De suicidio, sobre todo suicidio juvenil, porque quizás son fundamentalmente, sin saberlo, objetos de un consumo que en realidad los deja solos en una falsa sensación de comunidad. Entonces, ahí está un poco la clave que tenemos que mirar. ¿Por qué los grupos las peleas son sectoriales? Y porque las sociedades están atomizadas. Es decir, porque verdaderamente no está articulado el sentido de comunidad. Porque lo que le pasa a un viejo, a un niño, a un joven, a una mujer, a un trabajador, debería afectarnos a todos, no al sector.
Entonces, ese sector es solamente un síntoma de esta sociedad que no tramita su sentido de comunidad, tramita psicológicamente y socialmente el sentido de comunidad, porque es esto lo que verdaderamente está en juego. Es decir, bueno, está bien, ahora le tocó a los viejos, pero no nos toca a nosotros los jóvenes. Nos toca a los jóvenes, saltamos. Nos toca a los trabajadores, saltamos. Ese es el rédito y el éxito que tienen las sociedades digitales y todos los grupos que se benefician, los pequeños grupos que se benefician con esto, porque dejan a la sociedad sin comunidad. Ese es el punto. Por eso vale lo de Sheinbaum y vale pensarlo en la clave argentina y vale pensarlo en los horizontes de un futuro cercano, porque la sociedad así verdaderamente no aguanta, ni sectorial ni colectivamente, ni individual ni colectivamente, porque la respuesta en lo individual es el suicidio colectivo, por decirlo dramáticamente. Claro. O la conflictividad permanente que se ve en relaciones interfamiliares, o sea, conflictividad, suicidio, en los sectores que son dinámicos de la economía. En los viejos, aguantarse la soledad y penosamente una muerte lastimosa. Es decir, acá está afectado el sentido de comunidad. Son sociedades con seres atomizados, pensando que a través de una red digital, y me parece muy bien ese concepto que utilizás, lo voy a tomar, te lo voy a robar, querida Clara, son redes digitales, no son redes sociales. No, para nada. El perro Berbisky tiene otro concepto, dice redes antisociales. Bueno, y que de alguna manera está haciendo también crítica de esto. Porque, bueno, esto es lo que está en juego, es una falsa percepción de comunidad, en realidad es una comunidad digital de consumidores y sobre todo cuando el objeto de consumo es justamente quien articula esa red, pensando todo lo que le ofrece ese rédito efímero muchas veces y también ficticio. Así que, nada, sentido de comunidad. Entonces, proyectos políticos que se encarguen de esto, del sentido de comunidad, yo creo que son proyectos políticos que tienen que ser acompañados. Claro que sí, porque ¿sabés qué pensaba también, escuchando testimonios de manifestantes en el día ya anoche, cuando volví de la marcha, ¿no? Hay una cierta transversalidad como sentimiento conector, porque esto creo que también es bueno, no es porque estemos descubriendo la pólvora, ni mucho menos, pero es bueno subrayarlo. Quienes crean que como dijiste al principio, la racionalidad científica, ¿no es cierto?, articula. Justamente vivimos en esta época, ¿no es cierto?, de dominio, de plena lucha que estamos librando, ¿no es cierto?, contra los intereses y los planes de los señores tecnofeudales, tecnofascistas. Es justamente, ¿no?, la exaltación por la negativa, por el valor negativo de la emocionalidad. No es racionalidad, es emocionalidad. De ahí esa violencia rampante a la que pretende acostumbrarnos desde Milei y todos sus acólitos en este régimen. Y pensaba que justamente fíjate, yo como asumiendo la edad que tengo, la diferencia notable, Adán, de cómo se articulaban las luchas populares, ¿no es cierto?, en la década del 70, en donde las grandes, ¿no es cierto?, manifestaciones populares en las calles
articulaban justamente los distintos sectores. Allí estaban confluyendo trabajadores, ¿no es cierto?, en términos generales, quiero decir, profesionales, estudiantes, obreros. Acá en Tucumán, ¿no es cierto?, la articulación obrero-estudiantil fue notable, como lo fue en el Cordobazo, por ejemplo, ¿no?, en el Tucumanazo. Bueno, pero no teníamos entonces, yo por supuesto era niña, pero lo he revisitado esto 10.000 veces, y decís, pero pucha, ¿cómo es que no podemos confluir? ¿No? Entonces la CGT ahora ya dividida casi oficialmente en dos, otra vez, ¿no? La oposición peronista ahora oficialmente, desde ayer tarde, dividida oficialmente, ¿no es cierto?, como oposición con la presentación pública de la candidatura de Sergio Uñac, etcétera, etcétera. Y es que no estaba esta cuña. En aquel escenario, ¿no es cierto?, no existía esta otra realidad que estamos viviendo ahora. Sí, esto que estás reseñando sí, es una réplica en la esfera de lo político, en las representaciones sindicales, de esta atomización que es propio del clima cultural de época que se está viviendo, que es Estado. Pero para no quedar, y a vos siempre me decís, che, no nos quedemos con la angustia. Ayer dieron vuelta dos testimonios de dos excombatientes de Malvinas, sí, que hablaban uno de ellos hablaba justamente de esto, de que era un laburante, combatió Malvinas, un laburante, y su hija está cursando medicina y él está orgulloso de esa situación. Y el otro excombatiente que hablaba de que nos devolvió la universidad, habló de la Facultad de Odontología, nos devolvió la sonrisa, es decir, porque nos pudo mejorar la dentadura a muchos, en este caso combatientes de Malvinas, es decir, gracias a la existencia de la Facultad de Odontología, a la actividad profesional, en este caso de odontólogos, nos devolvieron la sonrisa. Ahí está esa articulación, ese es el anticuerpo. Hay que conectar ese anticuerpo. O sea, al sentido de atomización, el anticuerpo social, ¿sí? Porque creo que se condensan en esos testimonios también esa otra experiencia. Y ahí está el aprendizaje social. Tenemos que ponerlo en valor. Sí, tal cual, tal cual. Se está preparando, y ya en la despedida, querido Adán, se está preparando, voy a averiguar un poco más en el día de hoy y mañana, con quien tenga relación directa con el tema. Se está preparando, digo, ¿no es cierto?, una gran marcha por la salud pública para la semana que viene. Estos son los datos que tengo hasta ahora. Y creo también, por lo que sé hasta ahora, que estaría siendo organizada, motorizada, impulsada por los trabajadores del Garrahan. Voy a averiguar eso. Pero si efectivamente esto ocurre, ¿no es cierto?, que sea la versión, ¿no es cierto?, de una gran marcha por la cuerda de la salud, no ya de la que por supuesto no están separados, ¿no es cierto?, porque bueno, los profesionales médicos son fruto de la universidad pública, pero en su gran mayoría, ¿no es cierto?, pero eso sería bueno y estaría dando la pauta de que podemos ir avanzando por ahí, ¿no? Sí, esto acompañado con que por lo general encuestas que permanentemente se hacen sobre los niveles de aprobación que tiene el gobierno está cercano al rechazo al 60%. Pero la clave está en lo institucional, en lo político institucional, en conseguir los suficientes diputados para, o una moción de censura del jefe de gabinete, o un eventual juicio político. Es decir, cuando el daño social es irreversible, ahí tiene que la comunidad política tiene los resortes institucionales, que es esa es la figura. Entonces ahí me parece que también si la atomización llega también a esa instancia, de hecho está atomizado en distintas partes la representación parlamentaria, que es política, pero también
hay que mirar el tamaño del daño social y hay que también mirar en este sentido que los niveles de desaprobación no están solamente en una encuesta, sino también en la calle, en estos colectivos que hay que seguir empujando para que se vean comunidad. Exactamente, y yo creo que el anticuerpo está. Adán, un abrazo enorme, abrazo y beso. Muchísimas gracias por traernos estas reflexiones y bueno, como siempre vamos a seguir en contacto y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Así es. Hasta luego. Un beso. Bueno, hemos estado charlando con Adán Costa en esta su columna Pensamiento Crítico.